vamos a estar a cargo de esta moderación del taller sobre la medición de hipertensión arterial. Estamos contando con monitores también para tomar la presión arterial, monitores automáticos que OnRun le va a hacer entrega para poder utilizarlos en ese estudio. Y también al final se va a proceder, nos informan de OnRun que se va a proceder a un sorteo de tensiómetros automáticos de medición de presión arterial. Al final, ¿no? Van a ser 9 equipos de tensiómetros digitales de la marca OnRun. Bueno, entonces vamos a escuchar primero un video de la toma de la presión, por favor. Técnica de bajo costo y disponible en todo nuestro país. Es un método de screening diagnóstico y de control de suma importancia para determinar la salud cardiovascular de los pacientes en una patología muy prevalente y con gran impacto sobre la mortalidad de la población. En los adultos se define hipertensión arterial en consultorio a valores de presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica igual o mayor de 90 milímetros de mercurio. Mientras que para definir hipertensión arterial en domicilio, los valores deben ser iguales o mayores a 135 milímetros de presión arterial sistólica o iguales o mayores a 85 milímetros para presión arterial diastólica. Es muy importante utilizar equipamiento y técnicas adecuadas que produzcan lecturas precisas y confiables. Para ello, se debe consultar a los siguientes portales. Se disponen de múltiples equipos para medir la presión arterial. Equipos mercuriales, anaeroides, electrónicos y dentro de estos semiautomáticos y automáticos. En la actualidad, los más utilizados son los anaeroides, aunque actualmente las guías aconsejan la utilización de equipos electrónicos validados. Los pasos requeridos para una adecuada medición indirecta de la presión arterial son idénticos para todos los tipos de equipos utilizados. Un equipo necesario para la medición de la presión arterial incluye un estetoscopio. Se sugiere utilizar la campana del estetoscopio, ya que esta permite mejor auscultación de los ruidos de Korolkov. Un esfingomanómetro, que consiste en un manguito acorde al tamaño del brazo del paciente, formado por una vejiga, una pera de goma, una válvula ajustable. Un manómetro que registre los valores de presión arterial. Recuerde que los valores observados en el manómetro van de 2 en 2, por lo que no existen valores impares. Los manómetros anaeroides deben ser recalibrados cada 6 meses. Posición del paciente. Es importante informarle al paciente cómo debe concurrir a la consulta para que la toma de la presión arterial sea la más correcta posible. 30 minutos antes, el paciente no debe haber tomado café o bebidas con cafeína, fumado tabaco, haber concurrido a la consulta con la vejiga llena, no debe ser tomada luego de un ejercicio físico intenso y padecer dolor corporal importante. Previo a comenzar la medición de la presión arterial, el paciente debe haber reposado 5 minutos en un ambiente cómodo. La espalda y las piernas del paciente deben estar apoyadas, las piernas no deben estar cruzadas y los pies deben estar apoyados en una superficie firme. El brazo del paciente debe estar desnudo hasta el hombro, debe estar posicionado y apoyado a la altura del corazón. El manómetro debe estar colocado a la altura de los ojos de la persona que está tomando la presión arterial. Un error común es medir la presión arterial con un manguito incorrecto. Para ello se requiere que se mida la circunferencia del brazo. La posición media se determina midiendo la distancia entre el olecranon y el acromion. La circunferencia del brazo se mide a la mitad de dicha distancia. Una vez que se determinó la circunferencia del brazo, se selecciona el tamaño adecuado del manguito. Los manguitos tienen generalmente marcado un indicador de tamaño aceptable para cada uno. Además, tienen marcas para el adecuado posicionamiento del mismo en el brazo del paciente. El manguito debe colocarse 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que puedan pasar 2 dedos por debajo. Para evitar errores de sobreinflado, se debe determinar la medición de la presión de obliteración. Para ello, se debe buscar el pulso radial. Rápidamente, se infla el manguito a 80 milímetros de mercurio mientras se palpa el pulso. Se continúa inflando de a 10 milímetros de mercurio, prestando atención al valor al cual el pulso desaparece, presión de obliteración.
luego desinflar el manguito a razón de 2 milímetros de mercurio por segundo, palpando cuando el pulso reaparece. Una vez que se determinó la presión de obliteración, está listo para medir la presión arterial. Proceda a buscar el pulso de la arteria braquial, la cual se palpa cerca del extremo interno, cara anterior del codo. Luego coloque la campana del estetoscopio suavemente en el lugar donde se palpa la arteria braquial. El estetoscopio no debe contactar con la ropa o con el manguito. Infle el manguito 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión de obliteración. Luego desinfle el manguito lentamente a razón de 2 milímetros de mercurio por segundo mientras se escucha los sonidos. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo dentro de la arteria braquial aumenta, creando turbulencia, la cual genera los sonidos de Korotkov. La fase 1 de los sonidos de Korotkov es la auscultación del golpe claro, repetitivo, que coincide con la reaparición del pulso palpable a nivel radial o braquial. El comienzo de la fase 1 indica el valor de la presión arterial sistólica. La fase 2 de los ruidos de Korotkov es cuando el sonido disminuye de intensidad. La fase 3 y fase 4 son cambios tenues de los sonidos. La fase 5 de los sonidos no es realmente un sonido, sino el valor en los cuales los sonidos desaparecen. La fase 5 indica la presión arterial diastólica. Para asegurarse que se ha llegado a la presión arterial diastólica, debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la desaparición de los mismos. Se conoce que muchos pacientes presentan una reacción vasoconstrictora a la toma de la presión arterial, que es transitoria. Es por ello que se sugiere más de 2 tomas con un intervalo entre ellas. En muchas ocasiones, estos pacientes presentan mucha discordancia entre la primera y la segunda toma, por lo que se debe continuar realizando mediciones hasta que esta diferencia no supere 5 milímetros de mercurio. El promedio de las últimas 2 mediciones va a ser considerado el valor de la presión arterial. Técnica utilizada con equipos electrónicos. Con este tipo de equipos, la técnica es la misma. Es importante también determinar el tamaño del brazalete. Este tipo de equipos evita el redondeo del observador y los posibles errores en la auscultación. Problemas técnicos. Se define como gap o espacio en la auscultación cuando desaparece de manera intermitente los sonidos de Korotkov luego de haber escuchado la aparición del primer ruido. Este fenómeno puede llevar a la subestimación de la presión arterial sistólica. Si se utiliza la presión de obliteración, puede evitar mediciones incorrectas. Algunas condiciones pueden complicar la medición e interpretación de la presión arterial, por ejemplo, cuando existe pulso irregular. En tales situaciones, disminuyendo la velocidad de desinflado o promediando varias tomas de presión arterial, se subsana el problema. El sesgo del observador es generalmente el error más frecuente que ocurre cuando se mide la presión arterial. Conclusión. Cuando los médicos y los pacientes utilizan la misma técnica correcta de medición, existe muy poca variabilidad interobservador. Al medir la presión arterial correctamente, se permite clasificar al individuo, estratificar su riesgo cardiovascular y monitorizar los efectos del tratamiento. Este video provee al observador la técnica de medición de la presión arterial con una metodología estandarizada, obteniendo mediciones adecuadas siguiendo las indicaciones. Vamos a proceder entonces a hacer el taller individualizando en cada mesa. Vamos a repartir los equipos del hombro. A ver, por favor. Los invitamos a pasar a las mesas. Vamos a ver un video también antes. Presión arterial en domicilio. La evaluación de la presión arterial es una técnica de bajo costo y disponible en todo nuestro país.
Es una técnica muy utilizada por médicos, pero también por los pacientes en el domicilio. Para obtener la mejor información, es imprescindible educar a los pacientes. El objetivo de este video es demostrar la técnica adecuada para la medición de la presión arterial en adultos en el domicilio. En los adultos se define hipertensión arterial en domicilio a valores de presión arterial sistólica igual o mayor a 135 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica igual o mayor a 85 milímetros de mercurio. Es muy importante utilizar equipamiento y técnicas adecuadas que produzcan lecturas precisas y confiables. Recuerde que los equipos de muñeca no se encuentran validados y por ende no se recomienda su utilización. Para saber qué equipos son adecuados, se puede consultar a los siguientes portales. Indicaciones. Sospecha de hipertensión arterial de guardapolvo blanco o efecto de guardapolvo blanco. Sospecha de hipertensión arterial oculta. Sospecha de hipertensión arterial refractaria. Evaluación de la respuesta al tratamiento. Para mejorar la adherencia al tratamiento. Para mejorar el grado de control de la presión arterial. No se aconseja fibrilación auricular u otras arritmias con extrasístoles frecuentes. Pacientes con trastornos obsesivos. La indicación de realizar un monitoreo domiciliario de la presión arterial es una prescripción médica y debe diferenciarse de lo que se considera mediciones a cargo del paciente. El monitoreo domiciliario de la presión arterial es un estudio protocolizado y realizado con equipos validados, mientras que las mediciones a cargo del paciente son mediciones aisladas y con diferentes equipos. Equipo necesario para el registro. Los pasos requeridos para una adecuada medición indirecta de la presión arterial son idénticos para todos los tipos de equipos utilizados. Recuerde que su equipo se debe encontrar calibrado una vez al año. Posición del paciente. 30 minutos antes, el paciente no debe haber tomado café o bebidas con cafeína, fumado tabaco, presentar la vejiga llena. No debe ser tomada luego de un ejercicio físico intenso. Padecer dolor corporal importante. Previo a comenzar la medición de la presión arterial, el paciente debe haber reposado 5 minutos en un ambiente cómodo. El brazo del paciente debe estar desnudo hasta el hombro, debe estar posicionado y apoyado a la altura del corazón. La palma debe estar hacia abajo, las piernas no deben estar cruzadas, la espalda y las piernas del paciente deben estar apoyadas. Un error común es medir la presión arterial con un manguito incorrecto. Para ello, su médico le indicará cuál es el adecuado. Los manguitos generalmente tienen marcado un indicador de tamaño aceptable para cada uno. Además, tienen marcas para el adecuado posicionamiento del mismo en el brazo del paciente. El brazo a ser utilizado será el que el médico indique. El equipo debe estar posicionado de tal manera que el paciente no pueda ver los registros hasta terminado el procedimiento. El manguito debe colocarse 2 centímetros por encima del pliegue del codo. Debe estar ajustado de manera confortable, permitiendo que puedan pasar 2 dedos por debajo. Medición. Los equipos electrónicos no requieren de un entrenamiento muy riguroso, lo cual lo hace sencillo para ser realizados por los pacientes en el domicilio. Si la medición es realizada por el paciente, no debe ver los valores registrados hasta terminar el procedimiento. No se debe hablar durante el registro de la presión arterial. Es de suma importancia que el ambiente sea cómodo y sin estímulos que impidan el correcto registro. El protocolo más utilizado y recomendado por guías es realizar al menos 4 días de mediciones, idealmente 7, 2 mediciones matutinas antes del desayuno, la medicación antihipertensiva y con evacuación de la vejiga, y 2 mediciones vespertinas con 1 o 2 minutos de diferencia entre los registros. Se recomienda registrar los resultados si se trata de un equipo sin memoria o idealmente, una vez terminada la medición, copiar los registros obtenidos en la memoria con el horario en el cual fueron realizados. Interpretación de los resultados. Se deben registrar todos los resultados y llevarlos al médico para que él pueda realizar la evaluación final y el diagnóstico. Se considera el promedio de todas las lecturas, descartando el primer día de las mediciones. Conclusión. La medición de la presión arterial en el domicilio permite un mayor conocimiento de la enfermedad por parte del paciente, así como también un mayor control de la misma.
aumentando la adherencia en los pacientes que se encuentran bajo tratamiento higiénico-dietético o farmacológico, dándole un rol con mayor participación al paciente sobre el cuidado de su enfermedad. Este tipo de mediciones deben encontrarse controladas por el médico tratante, ya que un problema consiste en caer en la sobreutilización y la obsesión sobre la misma. Entonces están invitados a pasar a cada una de las mesas, de la derecha, de su mano derecha y a la mano izquierda, hay una mesa a cada lado para realizar las prácticas de la toma de la presión arterial adecuada. Luz. Y en base a una pregunta que nos hicieron, estoy poniendo una diapositiva. Pueden tomar foto para que entren a esas páginas, ahí sale, ponen el equipo que ustedes adquieren y va a salir si está validado o no. En este caso los Omron que han utilizado están validados por la Sociedad Británica. Sí, claro. Pueden ver, si no seguimos los pasos adecuados de la toma de presión, cómo influencia el momento que hacemos la medición, ¿no? Si el paciente cruza las piernas, cómo se modifica, incluso hasta 10 hasta 40 milímetros de mercurio. Sí. Vamos a de 24 horas. Los invitamos a estar tomar asiento en sus mesas respectivas y luego vamos a hacer la proyección también del taller de mapa, el video de mapa. A ver, por favor. Nosotros en cardiología utilizamos frecuentemente el mapa. La colocación del equipo es básicamente similar en cuanto al brazalete, ¿no? Pero el paciente debe ser bien entrenado y informado de que el equipo, en primer lugar, no tiene que, el paciente obviamente bañarse, se le recomienda asearse un día antes, y al momento de colocar el equipo va a depender también de la marca que vamos a utilizar para dónde va a ser colocado. En este caso está utilizando un equipo donde se va a poner en la cintura. Hay otros que vienen, como vamos a usar en la práctica, con un arnés que le permite al paciente colocárselo en el cuello y bien sujetado hacia el lado. Y estamos viendo acá la importancia de colocar adecuadamente el brazalete, ¿no? El cual debe ser, como hemos mencionado en la práctica, acorde al diámetro de la circunferencia del brazo del paciente. En esta marca, por ejemplo, tiene un arnés que le permite una mejor adherencia, la marca siempre sobre la arteria braquial y en este caso el cable de conexión de silicona va hacia la espalda para que el cable no quede tensionado y no genere errores en el momento de la toma de la presión. Recordemos que de esto va a depender de que el estudio sea adecuado y va a permitir hacer una adecuada interpretación y el diagnóstico de nuestro paciente. Como podemos ver, en este caso, el cable no queda tensionado, el paciente está cómodamente ubicado y el equipo está en el cinturón del paciente. Ahora vamos a ver una segunda opción que puede ser en el caso del uso del arnés. Casi todos los equipos universalmente se hace una primera toma manual, ahí la doctora ha hecho una presión en el equipo de DON y está haciendo una primera toma. Se le recomienda al paciente que cada vez que sienta que el equipo se enciende, estire el brazo para que haga una adecuada toma, mientras está realizando sus actividades. Sabemos que durante el día los programas, la mayoría de software están programados para que tome la presión cada 15 a 20 minutos en el día y 30 minutos en la noche. Eso también es adecuado informar al paciente, ya que algunos se pueden asustar o se van a incomodar al momento que el equipo haga la toma en el horario nocturno.
Acá vemos en este caso, este equipo cuenta también con el arnés, es con el que vamos a hacer la práctica en este momento. Se coloca el doble arnés y el equipo va cruzado. Y el cable debe ser colocado de manera similar para que no genere tensión. De la forma que estábamos viendo al inicio. Se recomienda que el torso esté desnudo, puede estar en este caso con una camiseta pegada y encima obviamente de este va a ir otra prenda, ¿no? Para que el equipo no sea visible. Vamos a tener dos equipos, un equipo en cada mesa para que realicen la práctica, para que hagan la colocación. En este caso, Arelmex nos está proporcionando los equipos para que podamos ver, y también ahí se va a pasarle software para que vean cómo se ve una toma de mapa luego de que se han hecho el estudio por 24 horas. Les invitamos nuevamente a pasar a las mesas para hacer la práctica del mapa, ¿no? Mapa, por favor. En la derecha, a la izquierda, en la mesa.